Muy buenas noches. Estamos en, pues realmente el primer capítulo de estas pequeñas historias que las intitulamos Cuentos que no son cuentos. Esta historia se llama El despotismo ilustrado. Sean bienvenidos y comenzamos. La historia comienza, o como dice el cuento, había una vez un lugar hermoso que tenía verdes valles. En este lugar hermoso existían pues una amplia cantidad, ¿qué podemos decir?, de castillos, de propiedades, de riquezas. Esta amplia cantidad de castillos, propiedades y riquezas eran el lugar en donde habitaban gente pues muy, de alguna forma, gente muy adinerada. El reino se llamaba, o los reinos, no era el país de Andalasia, no era el país de nunca jamás, eran pues realmente ciertos reinos que tenían nombres muy particulares. Estos reinos pues realmente cada uno administraba sus riquezas, administraba a sus súbditos. Cada uno de estos reinos pues realmente tenía el propósito de hacer que sus súbditos y sus reinados continuaran, ya que los reinos como Andalasia pues solamente existen en las películas. En estos reinos era simpático porque pues realmente existían diferentes monarcas. Había monarcas chicos, monarcas grandes, monarcas o monarcas peculiares, como también había monarcas del rock, había también reinas. Realmente este tipo de reyes y reinas pues realmente eran personas divinas, eran personas que pensaban que las habían elegido por su carisma, por su cara, por su guapura, por todo lo que ellos tenían encima. Ellos creían que su familia y que todo lo que ellos iban a coronar de alguna manera con estas hermosas joyas iba a todo mundo llegar y besarles la mano. A veces les besaban los pies, a veces les besaban la mano y a veces les besaban otra cosa. Era interesante porque todos estos reyes siempre buscaron el hecho de trascender y el hecho de que más gente los conociera. Y realmente el reinado o los reinados de ellos, algunos fueron muy extensos y algunos fueron pues realmente cortos. ¿Por qué? Porque los cambios de reinado se daban de manera muy constante. Es interesante porque pues este tipo de reyes o este tipo de familias de reyes, había algunos que eran unas familias muy guapas y muy adineradas, como la imagen de izquierda. Había reyes gordinflones y simpáticos, como el rey Homero Simpson de la parte de abajo. Había reyes medievales y que eran un poquito más serios, como los reyes que se encontraban en la ilustración de arriba. O había reyes que siempre vivían, en este caso, en un estado de miedo, en un estado a lo mejor de alerta continua, ¿no? Siempre es interesante porque hasta los Reyes Magos entraban en estas clasificaciones de reinados. Realmente el reinar era pues el hecho de que eran escogidos para poder gobernar a estos súbditos.
y muchos de ellos pues nada más se dedicaban a la glotonería o más se dedicaban a beber por el hecho de saber que tenían el poder y que podían hacer lo que quisieran y dar las órdenes y ejercer el poder de manera a veces incongruente y a veces de manera no un poco ortodoxa. Pero siempre es interesante, ¿no? Porque estos reyes, aunque uno no lo cree, siempre tuvieron una cantidad de súbditos. Y estos súbditos, pues también manejaban algo que se llamaba redes sociales. Y los reyes buscaban que estos súbditos de alguna manera pudieran y tuvieran la oportunidad de que siempre les dieran like. Es decir, que en sus páginas de Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat y TikTok hubiera muchos likes por siempre. Es decir, que a todo lo que el rey dijera, ellos, los súbditos, asentieran y dijeran, sí, lo que usted diga, querido monarca, sí, lo que usted diga, querida reina, no la vamos a contrariar. Sí, lo que usted mande en este caso, o que ponga usted su fotografía en varios cuadros, o que nos imponga y nos diga que tengamos que pagar más impuestos. Realmente los reyes estaban bien preocupados porque lo único que querían era conservar a todos esos súbditos y todos esos likes. Realmente los likes les funcionaban para que pudieran, pues, como buenos monarcas, tener una conjunción pues, de riquezas. Realmente la riqueza siempre fue su interés personal. Como se veía en las historias anteriores, el hecho de que el acumular bienes y acumular oro y acumular plata les hayan dado ese poder, ¿no? El derecho de acumulación les otorgaba pues más favoritos. Ellos eran un grupo de reyes que al ver que estos súbditos les daban like, pues realmente ellos lo único que llegaban a darles pues eran algunas migajas, algunas palabras de aliento, algunas buenas palmaditas o les regalaban algo de lo mucho o de lo poco que sobraba en el reino. Muchas de esas ocasiones estos súbditos pues realmente eran súbditos que establecían o estaban dentro de clases sociales muy variadas. Como alguna vez nosotros los mencioné, estos eran desde la clase burgués, a veces era la iglesia, a veces era el clero, a veces eran los artesanos, a veces eran los agricultores, a veces eran ganaderos. Todo este tipo de súbditos eran los que le daban likes a las redes sociales de los reyes. Y era bien simpático. ¿Por qué? Porque estos súbditos, de alguna manera, pues tenían o los ojos vendados o nunca se daban cuenta o estaban aceptando de manera impositiva a estos malos déspotas. Eran reyes déspotas. El despotismo era que no pensaran mucho en ellos, pero por no contrariarlos, ellos decían no hay ningún problema. Y como las imágenes que están viendo a continuación, muchas veces los engañaban y la gente le gustaba, a los súbditos les gustaban que los engañaran, porque pues, realmente a veces una de las herramientas que se tenía en el caso de estas monarquías que yo les estoy contando su historia era la comunicación, eran los medios, y en esos medios se daban muchos mensajes, porque como les comentaba yo de nuevo,
Los reyes buscaban que esos likes no bajaran, querían que les pagara cada red social su cantidad de dinero por tener a todos esos súbditos de alguna manera no agachados, de alguna manera no oprimidos, pero que no se, que no tuvieran opiniones diferentes. Y a veces es hasta simpático, ¿no? Porque en este caso, el hecho de que la monarquía utilizara a estos medios de difusión de información era la única manera que tenían de control, ¿no? Y ahora, en muchas de las ocasiones, muchos de estos súbditos pues empezaron a dar cuenta de esto, ¿no? De que estaban viviendo engañados. Y esto era muy dramático. Y llegaron y empezaron a haber discusiones, empezaron a haber conflictos, empezaron a haber cosas y ya no estaban tan conformes estos súbditos. Y es interesante porque corría el siglo XVIII y en esta historia pues realmente los personajes principales siempre fueron los monarcas. Existe también un antecedente que podemos buscar en la historia escrita y moderna, llamado Juego de Tronos. También ese es un antecedente, pero esa puede ser también otra historia. Nosotros continuamos. Es peculiar, ¿no? Porque estos reyes representaban a ciertos países de una zona del mundo que se le conoce como Occidente. El primer país, que lo tenemos exactamente a la izquierda de donde ustedes están observando, el primer país, se le conocía como, o se le conoce como España. En ese país, que ustedes están viendo ahorita en el video, gobernaba un rey que se llamaba el rey Carlos III. Este rey Carlos III, de alguna forma, era uno de los principales o uno de la gente que se empezó a dar cuenta de los conflictos que empezaban a tener con sus súbditos. Y por eso realmente quisieron de alguna forma intentar hacer algún cambio. Y pues los cambios los empezaron de alguna forma a intentar hacerse más conscientes de que cada uno de estos reinos pues lo que buscaba era continuar, ¿no? Y al momento de que estos reyes o estos diferentes países buscaron y se dieron cuenta que sus súbditos ya no estaban tan pues conformes, ya no estaban tan a gusto, ya no estaban tan agradables por las reglas que imponían estos monarcas, fueron tratando de hacer un grupo de estos reyes que se les conoció como los reyes déspotas. El segundo y la segunda bandera que aparece ahí es la bandera del país de Prusia. Ahí gobernaba el rey Federico II, otro de los reyes que también aparece su bandera del lado derecho es el caso del país de Austria. Ahí había dos reyes, una reina y un rey. La reina se llamaba María Teresa y su hijo se llamaba José II. En la parte de abajo había otro rey. Y en este caso, al principio eran reyes o también eran conocidos como zares, perdón, y no era rey, era reina. Se llamaba Catalina la segunda. Y no por importante o no porque aparezca el pescadito, el último reino o el último país que constituía estos reyes europeos era Portugal.
y en Portugal reinaba José I. Estos eran los reyes del despotismo ilustrado que estaban inconformes ya de alguna forma porque sus súbditos ya no los consideraban y los veían de la misma manera. Y continuamos. Ellos lo que buscaban era que sus súbditos fueran felices y continuar siendo divinos para ellos. ¿Esto qué quería decir? Que los reyes querían seguir influyendo o ser influencers o ser youtubers, no lo sabemos, en estos súbditos. Y realmente vieron en las ideas que se planteaban en la ilustración y en la enciclopedia la mejor manera de continuar con este poder absoluto y darle un cierto cambio y volverlo algo que se conoció como despotismo ilustrado. Y lo fueron haciendo porque realmente querían lograr que de última hora no se fueran a ir estos súbditos a otro lugar. Ustedes disculparán un poquito. Voy a hacer una pausa. Sí. Extra. Cambios de última hora. Normalmente todos estos reyes lo que intentaron fue modificar de alguna forma lo que ya habían establecido en algunos de sus gobiernos. Y vamos a ir poco a poco para ir conociendo qué publicaron en YouTube. Y esto pues, realmente se le conoció como ciertas reformas. ¿Qué es una reforma? Es un cambio. La reforma es una reestructuración de algo, ¿no? Ellos lo que querían era reestructurar a lo mejor sus viejas políticas, sus viejas normas, sus viejos elementos y empezaron a buscar pues unas formas alternas. Estas imágenes que aparecen muestran que puede haber diferentes tipos de justicia, puede haber diferentes tipos de reinos, puede haber diferentes tipos de obras públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues hay que buscar de alguna forma a tener al pueblo tranquilo. Si les necesita uno pues dar fiestas, si les necesita uno dar discursos, si les necesita dar uno apapachos, si les necesita decir uno el pueblo es bueno, el pueblo es sabio, si les necesita decirles confórmese, no se necesita una computadora para vivir, no se necesita una computadora para estar ahorita con la educación, no es necesario. Ustedes pueden sobrevivir. Todas estas pues reformas lo que iban a tratar y a lograr era de que la gente pues estuviera tranquila de alguna manera. Y establecieron reformas que podemos verlo de manera reales. Y la primera reforma que ellos establecieron en este caso fue la reforma de la administración. Estos cambios comenzaron en la administración. Primero, ¿esto qué quiere decir? Que permitieron que hubiera una cierta centralización de las instituciones. Es decir, que solamente como una reforma, así lo ven muchas de las ocasiones, que las oficinas principales o las oficinas o las instituciones principales únicamente estuvieran en las capitales para que toda la gente
de alguna forma que necesitara ir a su reino, se trasladara a la capital, y la capital fue de cada país, de estos que veíamos en la historia que les estoy contando. La capital es el centro del mundo, la capital es el zócalo de las mismas instituciones, la capital es el lugar en donde eh, todos los cambios residen, en donde reside el poder, en donde reside las industrias, la administración, y que las industrias todas queden en la capital, hace que la capital de alguna manera lleve todo este desarrollo a las demás provincias. Los reinos buscaron que la capital de cada país fuera la capital principal y la que promoviera cada uno de estos cambios y cada una de estas reformas para mantener y seguir felices a estos súbditos. Esa fue la primera área en la que se realizaron este cambio y estas reformas. La segunda área, y un área muy importante de estos reinos, fue que la educación ya tuviera acceso a las clases populares. Como lo vi, como lo mencionaba la historia, y como lo mencionaba el narrador, y como lo mencionaba la persona que les mandaba los documentos, las reformas buscaron a que darle libre acceso a toda aquella clase popular que quisiera educarse. Como bien lo mencionábamos en nuestras historias anteriores, la educación siempre había estado de la mano de la iglesia, los monjes, los frailes, y muchos de ellos únicamente educaban o le daban clases a los reyes. Los reyes eran los únicos que tenían realmente acceso a este tipo de educación. Pero estos grupos de reyes de los despóticos ilustrados, aunque se escuche simpático, le dieron acceso a las clases populares a la educación. En tercer término, y no por importancia, la economía fue también una de las reformas que buscaron los reyes despóticos mejorar de alguna manera. ¿Y cómo lo intentaron? Dejando que la gente por fin tuviera una libre propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que fueran dueños pues de algo que hubieran comprado, que hubieran ganado con el trabajo, que hubieran ganado con el sueldo. La libre propiedad pues hasta ahorita continúa, ¿no? Que si tú trabajas y te pagan, tienes la ventaja o tienes la oportunidad de tener y de comprar lo que tú quieras, ¿no? Realmente puede ser un bien, puede ser un servicio, puede ser ropa, puede ser alimentos. La libre propiedad y el hecho de que la gente buscara continuar con el comercio es una ventaja que antes no se tenía. Y es decir, que ya en el caso de la monarquía o el reinado, que son de los que estamos hablando, ya no tuvieran influencia de manera directa. Es decir, que los comerciantes y los productores vendieran sus productos ya sin la influencia de ningún intermediario. También estos reyes influencers con cara de youtubers buscaron el fomentar que las industrias, y gracias a la revolución industrial, pues de alguna manera tuvieran avances, tuvieran mejoras, tuviera acceso, se pudiera utilizar la rueda hidráulica, se pudiera utilizar el vapor, se pudiera utilizar más maquinaria para todos los procesos, porque realmente la industria es lo que mueve a muchos países, y en este caso a estas monarquías las movía la industria. Y las industrias iban desde las fábricas y también iban desde el hecho de que se produjeran nuevas máquinas o nuevos mecanismos para mejorar estos procesos industriales. Aquí ya se empieza a vislumbrar
lo que se conoce como la producción. Y todo esto de la mano de la revolución de las industrias y como lo veníamos mencionando en historias anteriores, los inventos influyeron de manera muy importante en el desarrollo de la industria. Continuamos. Otro aspecto que no tenemos que dejar de tocar de esta historia, de estos reyes, de estos príncipes y de estas reinas, es el aspecto de la religión. En la imagen vemos un rosario y en la imagen vemos a alguien religioso, porque la religión realmente fue un aspecto que estaba no totalmente olvidado, pero realmente se tuvo que deslindar un poco porque el poder político que tenía la religión en estos reinados era superior. ¿Y qué pasó en muchas de las ocasiones? Que estos mismos reyes, de alguna forma, con estas nuevas ideas, entre comillas, se enfrentaban a la iglesia católica principal de Roma, que era el papado. Es decir, porque antes el papa era el que regía y el que ordenaba y el que mandaba y el que imponía y era el que también pedía su mochada, porque también en esta historia eh, la religión pues de alguna manera tenía que vivir, ¿no? Y los impuestos y ese cierto dinero que se pagaba por entrar al paraíso era de la mano de la religión. Entonces estos reyes buscaron de alguna forma hacer reformas en la religión, deslindarse un poco de ella y tratar de que con esto muchos de sus súbditos o mucho de la gente que vivía bajo el yugo se dieran cuenta que el rey era alguien que tomaba las decisiones sin consultar a la iglesia. Aquí también hay que considerar que el hecho de que los despóticos ilustrados se dieran cuenta que ya no se iba a creer todo lo que dijera la religión, pues se vieron cobijados también en esta ideología de ya no creer en los mitos, ya no creer en tantas supersticiones, pero aún así la iglesia siguió siendo el brazo derecho, más bien a veces el brazo izquierdo, porque como una máquina o un sistema pues realmente de control y de apaciguamiento. Realmente la religión y realmente la iglesia en estas monarquías era la manera de controlar, ¿no? Y era la manera también de prometer favores en esta vida y en la siguiente. Y eso es lo más interesante de esta historia que se llama Los Despóticos Ilustrados. Pero ¿qué más estaba en este futuro?